Hola, os voy a explicar lo que son las fuentes del derecho comunitario. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el derecho comunitario es un ordenamiento jurídico propio y específico de las comunidades europeas. Los rasgos principales que caracterizan al derecho comunitario es que tiene una primacía con respecto a los derechos de los Estados miembros, es decir, al derecho nacional de cada uno de los Estados, y además el efecto directo de todas las disposiciones. El sistema de fuentes del ordenamiento jurídico comunitario resulta de los tratados constitutivos y de los actos posteriores que los modifican. Es lo que vamos a distinguir entre el derecho originario o primario. El derecho originario está constituido por los tratados constitutivos de la Unión, entre los que destacan los que tenéis aquí en la pantalla: el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el Tratado de Roma y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Bien, posteriormente hay otros tratados y actos modificativos de los tratados constitutivos, entre los que se encuentra el Acta Única Europea, el Tratado de la Unión, que es el más conocido, es el Tratado de Maastricht, el Tratado de Ámsterdam y el Tratado para el establecimiento de una Constitución para Europa. En cuanto al derecho derivado, vamos a ver en esta sesión lo que es un reglamento, lo que son una directiva y lo que son las decisiones del ámbito comunitario. En primer lugar, vamos a ver los reglamentos comunitarios y luego vamos a establecer las diferencias entre las otras normas. Los reglamentos comunitarios tendrán un alcance general, son obligatorios en todos sus elementos y son directamente aplicables en cada Estado miembro. Las notas principales del reglamento comunitario es el alcance general del reglamento, ya que se dirige a sujetos determinados de forma abstracta y global, sean Estados miembros o personas jurídicas o físicas. Impera además el criterio de carácter indeterminado o generalizado de sus destinatarios. Y luego la otra nota muy importante es la obligatoriedad en todos sus elementos, es decir, se superpone automáticamente a las disposiciones de derecho interno en su totalidad, es decir, tiene una primacía fundamental. ¿Qué es lo que persigue un reglamento comunitario? Pues la uniformización completa de las legislaciones de los Estados miembros, de tal manera que un Estado miembro pueda tener una regulación similar a la de otro Estado miembro. Y luego también significa la obligatoriedad, imperatividad de todas sus disposiciones, que es lo que la distingue de la directiva, que solamente obligan a los destinatarios en cuanto al resultado que debe de perseguir. La aplicabilidad directa en cada Estado miembro significa que la ejecución del reglamento comunitario no requiere intervención alguna del poder normativo nacional, sino que el reglamento se aplica de forma simultánea y uniforme en todo el territorio comunitario. Los reglamentos se publican en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, se publican en todas las lenguas oficiales y entran en vigor en la fecha que ellos mismos fijan o, a falta de una fecha que fijen, a los 20 días de su publicación. Bien, vamos a ver las directivas comunitarias. Las directivas obligan al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado. Dejan a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios para ser incorporadas. El efecto es armonizar o aproximar el contenido de las disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas de los derechos internos de los Estados miembros. ¿Qué características definen a las directivas comunitarias? Pues que los destinatarios de las directivas son los Estados miembros y que la directiva obliga en cuanto al resultado que deba conseguirse, es decir, que necesita una actuación positiva de las autoridades de los Estados miembros, que es lo que se denomina la transposición al derecho interno, la transposición de la directiva al derecho interno de cada Estado. De tal manera que deja a las autoridades nacionales la elección de la forma y el medio de su cumplimiento, de tal manera que la transposición de las disposiciones se debe de realizar en el plazo de ejecución previsto en la directiva. Surte efecto por la notificación al Estado o Estados miembros destinatarios y su publicación en el Diario Oficial es simplemente facultativa y a los efectos de información. Su entrada en vigor se produce normalmente en el mismo día de su notificación, salvo en los supuestos indicados en los que tiene lugar en la fecha señalada en las mismas o a los 20 días de su publicación. Bien, las decisiones comunitarias son obligatorias en todos sus elementos para todos sus destinatarios. Es un acto de carácter individual, ya sea que se dirige a un destinatario determinado, que puede ser o un particular o un Estado miembro. Se adoptan por el Consejo o por la Comisión.
¿Qué características tienen las decisiones comunitarias? Porque la decisión es obligatoria en todos sus elementos, igual que el reglamento, y que además la decisión es obligatoria para todos sus destinatarios. Tiene además carácter individual, sin embargo el reglamento recordar que es colectivo y surte efectos con su notificación a los destinatarios de igual manera que pasaba con la directiva comunitaria. Por último, las recomendaciones y los dictámenes no son jurídicamente vinculantes para sus destinatarios. La recomendación tiene como objetivo promover determinados comportamientos respecto de los Estados miembros y el dictamen es un acto que emiten las instituciones comunitarias con objeto de expresar su parecer, su opinión respecto a un asunto determinado. Nuevamente se solicita un dictamen a lo largo de un proceso de decisión de actos jurídicos posteriores. Bien, con estas breves pinceladas que os he indicado del derecho comunitario, espero que os pueda resultar de utilidad para saber cómo resulta el funcionamiento de las fuentes del derecho a nivel europeo, a nivel comunitario. Para ello tenéis entonces que tener en cuenta que este ordenamiento es superior al ordenamiento nacional y que además está integrado por distintas disposiciones, distintas normativas que tienen una diferenciación entre ellas. Espero que os haya resultado de utilidad y muchísimas gracias por vuestra atención.